hablaremos sobre tumores de los maxilares. Un tumor de los maxilares o un tumor odontogénico es aquel que resulta de la proliferación anormal de células y esas células son las responsables de la odontogénesis, dígase de la formación de un diente. No son tan comunes, es muy raro encontrarlo en la práctica común de odontología y tienen un crecimiento limitado. Hay veces que algunos representan un verdadero peligro, ya que llegan a afectar una gran parte de los huesos del maxilar, de la mandíbula, y pueden afectar lo que es el cerebro. Ahí es cuando vienen los problemas. Entonces, normalmente se pueden identificar en una radiografía y se puede evaluar lo que es, a través de la radiografía se evalúa de dónde se origina, su ubicación exacta y en qué etapa de desarrollo está. En esta clase, en este video, hablaremos un poco sobre ameloblastoma, mixoma y fibroma ameloblástico. Básicamente estos tumores en específico son aquellos que aparecen en las zonas alrededor de las coronas de los dientes y el comportamiento de un tumor es muy parecido a un quiste dentígeno. Los cementomas también es otro tipo de tumor, puede parecerse a lo que es un quiste periapical o un granuloma dental, que fue lo que vimos en la tarea de la semana pasada. Dígase, aparte de definir una lesión en una radiografía como un quiste periapical o como un granuloma, puede ser también considerarse que sea un cementoma. Entonces, hay ciertas definiciones que tenemos que tener, es una diferenciación entre lo que es un amartoma, un coristoma y un teratoma. Y básicamente, el lugar y el tipo de tejido que presenta es lo que va a diferenciar uno del otro. Por ejemplo, un amartoma es un tejido que crece y aumenta ese tipo de tejido está donde normalmente ese tejido se encuentra. Ahora, cuando ese tejido aumenta de forma irregular, pero está en un sitio donde normalmente ese tejido no se encuentra, se considera un coristoma. Y un teratoma es un tejido normal en una localización que no tiene nada que ver. Por ejemplo, de ese tipo de tumores que se encuentran cabellos, dientes, hueso, en el estómago. Estos tumores que vemos en verde son aquellos que vamos a hablar en el día de hoy, y los que están en rojo son aquellos que básicamente a ustedes les va a tocar como repasarlo por ustedes mismos. Básicamente yo voy a hablar de ameloblastoma y odontoma junto con el mixoma, y ya el cementoma específicamente A, B y C, y aquí carcinoma odontogénico queda de ustedes como pequeña tarea de identificarlos y investigar sus características. Empezando por el ameloblastoma, que es el que es como el más complicado de tratar. Es una lesión neoplásica polimórfica que es benigna. El detalle con que sea benigno es que no afecta y no produce metástasis, pero localmente llega a ser muy invasivo. Dígase, afecta una gran parte de la mandíbula, una gran parte de los maxilares, y por lo tanto es que se considera tan, a pesar de ser benigno, tan dañino. Entonces, dentro de sus características epidemiológicas, aparece normalmente entre los 40 y 50 años de edad. Normalmente aparece en varones, mayormente en varones que en mujeres, y más frecuente en personas de raza negra. Cuando ya se evalúa histológicamente, se puede encontrar restos de órgano de esmalte, dígase, todo tipo de tejido que se encargan de formar un diente, pero que no se concretiza en un diente y se vuelve lo que es un ameloblastoma. Tenemos revestimiento quístico y epitelio de la mucosa bucal, o sea, todo un conjunto de tejidos que debieran de haber formado un diente, pero no, formaron el tumor. Clínicamente lo que vemos es una neoplasia que crece lentamente y en una etapa inicial es asintomático. Dígase, el paciente no se da cuenta hasta que ya es muy tarde, por lo general, o en una radiografía panorámica control. Ya en una etapa final empieza lo que es una deformidad facial. El paciente empieza a verse un lado más grande que otro y empieza a afectar los nervios y pues empieza a presentar dolor. Normalmente se ubica en el ángulo de la mandíbula y radiográficamente se identifica como mono o multilobular. Dígase, tenemos varias cavidades dentro de la lesión o puede ser una sola y más grande. El detalle con ese ameloblastoma es que para el momento del tratamiento se debe de extirpar dejando un gran margen
de seguridad. Con margen de seguridad me refiero a que se toma parte del tejido sano alrededor del tumor para confirmar que no se está dejando ningún tipo de célula ni nada que pueda causar su recidiva. Es como que yo tengo una manzana y tiene una parte podrida, y para yo asegurarme de que no estoy dejando nada de lo podrido, yo quito también algo de lo que esté normal, fresco, para que entonces confirmar que ese pedazo podrido yo lo extirpe todo. También el ameloblastoma radiográficamente puede evidenciarse como desplazamiento y reabsorción de las raíces vecinas. Fíjense cómo aquí tenemos el desplazamiento de este diente por completo, el tercer molar hacia el ángulo de la mandíbula, y fíjense cómo no tenemos ya un ápice de lo que es este molar, sino que se ha ido reabsorbiendo. Tenemos lo que es el mixoma, que es otro tipo de neoplasia benigna, pero que también llega a ser localmente invasiva. Normalmente aparece entre los 20 y 40 años de edad y tiene un crecimiento lento y asintomático. Y ya es cuando, el paciente se da cuenta y se evidencia ya cuando adquiere un gran tamaño. También se conoce como fibromixoma y recidiva, dígase, vuelve a aparecer en un 30% de los casos luego de extirparlo. El detalle con este tumor es que puede llegar a crecer tanto que invade el seno maxilar y se puede dirigir a lo que es la base del cráneo. Entonces, si ya llega al base del cráneo, es muy fácil afectar lo que es el cerebro. Este tumor aparece tanto en el maxilar como en la mandíbula de igual forma. No tiene una predilección por la mandíbula como el ameloblastoma. El odontoma es aquel tumor que más se encuentra por los odontólogos, porque es un tumor que se caracteriza por la proliferación y diferenciación de tejidos dentales, dígase dentículos, en una posición irregular y en una disposición irregular. Tenemos el odontoma compuesto, que es aquel que se pueden definir pequeños dientes dentro de la lesión, y el odontoma complejo o irregular, porque presenta una disposición irregular, como todo borroso. Y ambos vienen encapsulados en un capuchón. Entonces, normalmente uno lo descubre en una radiografía panorámica, en una preapical, porque produce lo que es la retención de un diente, ¿no? Le impide la erupción a una pieza. Cuando el paciente se presenta porque le falta una pieza por erupcionar, se le hace la radiografía y nos podemos encontrar con este tipo de imagen. Normalmente se encuentra en el sector anterior y puede ser relacionado con que el paciente presente este tipo de tumor y padezca un síndrome, por ejemplo el síndrome de Gardner. También osteoma en huesos largos y quistes sebaceos en la piel. Un paciente que refiera sufrir de muchas lesiones quísticas en la piel, en boca podemos encontrar lo que es un odontoma. El de la imagen del centro es el complejo porque se ve la imagen como súper difuminada, y en la primera y en la tercera no vemos como mini dientitos que interrumpen. Fíjense como aquí el canino se ha ido totalmente hacia mesial, evadiendo lo que es esta lesión. Hay veces que el paciente puede llegar a los 30, 40 años de edad sin ni siquiera darse cuenta de que presenta esta lesión. Entonces, esta clase fue tomada específicamente para el libro de patología oral y maxilofacial. Fíjense cómo está subrayado los tumores que vimos en el día de hoy. Y les recuerdo que estos que están en rojo son los que ustedes van a tener de tarea para investigarlo. Así como investigaron la diferencia entre osteitis y osteomelitis, queda de ustedes estos tumores. Ahora, en esta parte hablaremos sobre las lesiones precancerosas, dígase esas lesiones que por el hecho de aparecer en boca son las que se han relacionado con, posteriormente a aparecer en boca, que se vuelvan un cáncer. Entonces, es sumamente importante recordar que siempre debemos de hacer una correcta anamnesis, una exploración del paciente completa, y imágenes, junto con la evaluación de un paciente, siempre es imprescindible imágenes radiográficas, porque una cosa es lo que vemos clínicamente en el paciente a simple vista y otra cosa es lo que el paciente presenta dentro. ¿Para qué? Todo esto es lo que nos va a ayudar a llegar a lo que es un diagnóstico definitivo. Entonces, definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Hay dos tipos de lesiones precancerígenas. Tenemos lo que es una lesión precancerígena, que es básicamente un tejido morfológicamente alterado, en el cual es probable que ocurra cáncer oral, que si se compara con un tejido normal. Ahora,
Una condición precancerosa o precancerígena es un estado generalizado asociado con un riesgo de padecer cáncer. Dígase, no es lo mismo un tejido que se ve afectado específicamente solamente en esa zona a una condición sistémica que puede presentar el paciente que lo hace más propenso a sufrir de cáncer o a padecer de cáncer. Dentro de las lesiones precancerígenas tenemos la leucoplasia, eritoplasia y lesiones en el paladar por fumadores. Ya las condiciones serían queratosis actínica. Ejemplos de condiciones precancerígenas serían queratosis actínica, líquen plano, lupus eritematoso y discoide. Entonces, tenemos que recordar que hay ciertos factores de riesgo que básicamente se encuentran asociados, o sea, de 100 pacientes que se evaluaron que tienen cáncer, se examina su historial y se encuentra en su mayoría que han tenido uno de estos hábitos o uno de estos factores de riesgo. Por ejemplo, sufrir del virus de papiloma humano te ubica en posiblemente poder padecer de cáncer de cervix uterino, por ejemplo. La nutrición que tú llevas, si tú tienes el hábito de ingerir mucho alcohol, de fumar, también por genética, si tú tienes familiares que han padecido cáncer, existe la posibilidad de padecer cáncer. Un trauma crónico, que yo me lastime la encía, que mi paciente se mastique y se muerda la misma zona constantemente, eso lo vuelve un trauma crónico y por lo tanto puede que ese tejido se degenere a una lesión precancerígena y eventualmente a un cáncer, a una lesión, a un tejido con cáncer. También la exposición a radiación puede provocar que ese tejido se degrade y se convierta en cáncer, como vamos a ver en las siguientes lesiones. La primera es la leucoplasia y básicamente es una lesión predominantemente blanca en la mucosa oral que no se puede caracterizar como ninguna otra lesión y tiene una alta tendencia a convertirse en un cáncer oral. Básicamente estas lesiones que vamos a ver el día de hoy las vamos a comparar unas con otras y vamos a ir dando las pequeñas características que lo hacen exclusivamente leucoplasia, exclusivamente eritroplasia. Entonces, exclusivamente hablando de la leucoplasia, es una lesión que no se desprende al raspado. ¿Qué lesión sí se desprendería al raspado? La candidiasis pseudomembranosa. La candidiasis es un tipo de hongo que va creciendo, va proliferándose y va creando una capa sobre la mucosa que cuando se toma una gasa o un algodón, se raspa ese tejido y esa capa que se desprende ya nos deja saber que estamos o nos da una idea de que estamos ante una candidiasis pseudomembranosa. Ahora, si no se desprende, ya entonces nos vamos ubicando en que es una leucoplasia. Y la leucoplasia también es una de esas lesiones más, las que es más común que se vuelva cáncer. Normalmente se encuentra entre los 40 y 70 años de edad y tiene una predilección por el sexo masculino. Dígase, de 50 pacientes que tienen leucoplasia, hay 30, 35 que son masculinos y presentan leucoplasia. Normalmente hay un factor predisponente que es el tabaquismo, o sea, el uso de tabaco, de fumar también, y el masticar lo que es la nuez de arrueca. La leucoplasia puede clasificarse en homogénea y no homogénea. La homogénea es aquella que es predominantemente blanca, no presenta ningún síntoma más que estar ahí, o sea, al paciente no le duele, y tiene una forma plana y presenta grietas que básicamente son poco profundas y cuando uno lo toca o el paciente se lo toca se siente como un poquito duro y rugoso. Ya las no homogéneas se parecen, son un poquito más rojas y son unas lesiones que son irregulares, con una superficie irregular, nodular o exofítica, dígase que se presentan un poco por encima del borde de la mucosa normal. Y en su mayor porcentaje, este es el tipo de leucoplasia que en su mayoría tiene un alto porcentaje de malignización. Entonces, ¿con qué podemos confundir la leucoplasia? Dígase, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Candidiasis oral,
pseudomembranosa, que es la que hablamos ahorita de que crea una capa sobre sí misma, el líquen plano, lupus eritematoso, alguna lesión traumática y alguna quemadura química. El tratamiento de esta es dependiendo de si es homogénea o no homogénea y si se puede malignizar o no. Normalmente se trata a través de la cirugía, la extirpación y a través del láser CO2. Fíjense aquí cómo tenemos diferentes manifestaciones o diferentes formas en las cuales se presenta la leucoplasia. Se puede presentar en el labio, en el paladar y en los carrillos. Tenemos entonces lo que es la eritroplasia, que así como la leucoplasia es una lesión blanquecina que no se puede caracterizar como ninguna otra, la eritroplasia es eso mismo, pero en vez de ser una lesión blanca, es una lesión roja, que tiene bordes bien definidos y que tiene también una alta probabilidad de malignización. Normalmente también presenta una predilección por el sexo masculino y se asocia a hábitos de alcohol y tabaco y llevar una dieta baja en verduras. Normalmente la encontramos en el paladar blando, en los carrillos, en el piso de boca, en la zona retromolar y en los labios, específicamente en pacientes que son fumadores. Tenemos lo que es la lesión que se llama fumador invertido de paladar, que está asociado al 100% al consumo de tabaco, ya sea por fumar pipa, por fumar cigarrillo. Y el detalle está en que esos químicos que vienen con el tabaco, al momento de hacer la combustión, son los que afectan la mucosa. Y fíjense cómo tenemos una mucosa blanquecina con pequeños puntos rojos. Esas son las glándulas salivales que se abren un poquito más y ya entonces tratan de secretar la saliva y por eso se ven así como un poquito más abiertas. Esta lesión se trata básicamente dejando el hábito de fumar. Tenemos lo que es la queratosis actínica, que es una lesión precancerígena que normalmente se encuentra en el labio inferior, que es el que recibe más luz solar, y es una lesión que viene dada por la exposición a luz solar. Dígase, su factor de riesgo es la exposición prolongada a la luz del sol. Normalmente ya aparece en pacientes que son mayores de 60 años, personas que a lo largo de su vida han trabajado expuestas al sol, dígase, conductores de concho, trabajadores de construcción, agricultores, y básicamente se presenta, o sea, ese acúmulo de exposición a radiación solar ya viene presentándose luego de los 50, 60 años de edad y se evidencia como si fuera, básicamente en el labio presenta descamación, fisuras, pérdida de la turgencia labial, que es como la humedad del labio, y puede producirse lo que es el borramiento de la línea mucocutánea, dígase, donde empieza el labio y donde empieza la piel. Esta lesión, si nos fijamos un poquito en esta imagen, se puede confundir muy fácilmente con lo que es herpes. Entonces, tenemos lo que es el líquen plano, que es si se recuerdan que teníamos lesiones precancerígenas y condiciones precancerígenas. El líquen plano ya viene siendo de una condición precancerígena, es de carácter autoinmune y hasta el momento el origen es desconocido, pero sí hay ciertos factores desencadenantes físicos o por la ingesta de fármacos, inmunológico, como ya dije, porque es de carácter autoinmune. Normalmente estas lesiones del líquen plano se presentan en la cavidad oral, en la piel, en las uñas y en los folículos pilosos de la cabeza. Hay diferentes patrones. El primer patrón es el patrón reticular, que parece básicamente como redes de pescar que se entrelazan unas con otras. Esta es la forma menos agresiva y se presenta en los carrillos, en el piso de boca y en la lengua. El patrón erosivo es ya la forma más frecuente, pero también aquella que es más
más agresiva junto con el patón atófico. Fíjense cómo esta lesión así roja se puede confundir como la lesión que vimos anteriormente, la eritroplasia y el líquen, perdón, y el lupus plano, lupus eritematoso discoide. Dentro del diagnóstico diferencial, fíjense cómo tenemos del líquen plano en específico, candidiasis, quemaduras químicas, la misma leucoplasia, gingivitis, hiperkeratosis. Eso es en cuanto al reticular. El erosivo específicamente se podría confundir con una eritroplasia y con un pemphigo. Continuando hablando de condiciones precancerígenas, tenemos lo que es el lupus. El lupus es una enfermedad crónica inflamatoria que se produce por la aparición de múltiples anticuerpos inmunocomplejos capaces de originar lesiones en uno o varios órganos. Dígase, esa es una lesión que se manifiesta en el cuerpo completo. Bien, se manifiesta en la piel, en la mucosa, y específicamente cuando presenta lesiones orales es porque ya es específicamente lupus eritematoso discoide o LED. Se presentan en la semimucosa del labio inferior, aunque también pueden presentarse a nivel de los carrillos. Se estima que de 0.1 a 4.2% de los casos de lupus eritematoso discoide pueden volverse malignos. Es más frecuente en mujeres, es más frecuente en personas de raza negra e hispánica, y dentro de los factores de riesgo está el tabaquismo, la luz ultravioleta, el uso de fármacos como la hidralazina, agentes infecciosos y factores hormonales, dígase la ingesta de anticonceptivos. Entonces, ¿cómo se presenta el lupus en el cuerpo? Básicamente tenemos manchas eritematosas bien circunscritas en el paladar, lesiones ulceradas y lesiones que se parecen mucho a lo que hemos visto del líquen plano y leucoplasia. Un paciente, como dije anteriormente, que tiene lupus no presenta solamente manifestaciones en la cavidad oral, sino también en la piel, presenta fotosensibilidad, o sea que le molesta mucho lo que es la luz, artritis, trastornos renales y específicamente lo que es pérdida del cabello, úlceras en la boca y exantema malar. Eso es básicamente como que el paciente presenta lesiones rojizas en la cara. Fíjense cómo tenemos estas lesiones rojizas y esta lesión blanquecina. Este es el exantema en la cara, que es como cuando los bebés duran mucho tiempo con el pamper puesto, lleno de pipí, y se le pone la piel rojiza. Básicamente se parece a eso. Y fíjense cómo todas estas lesiones que vienen producidas por lupus eritematoso discoide se parecen a todas las demás que hemos visto del eritroplasia, de leucoplasia. Y es aquí cuando entra lo que es la anamnesis del paciente, la evaluación y una correcta interrogación del paciente para confirmar qué es lo que estamos viendo en boca. Una vez que nosotros logramos identificar estas lesiones, ¿qué es lo que debemos de hacer? Básicamente es tomar una biopsia para que cuando ya se confirme el diagnóstico se pueda darle el tratamiento adecuado al paciente.